Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Vídeo número 100. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca, Abraham. Desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 19:29 de la Biblia. Y también, acerca de Génesis 19:30, comenzando con Génesis 19:29. Génesis 19:29, dice: Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham, y sacó a Lot de en medio de la catástrofe, que destruyó a las ciudades en que había habitado. Génesis 19:29. Los detalles de Génesis 19:29. Después de la destrucción de las ciudades de la llanura, Abraham fue al lugar donde había estado en la presencia de Yahvé. Vimos que él observó el humo que ascendía al cielo, Génesis 19:28, y ese humo era un testimonio práctico de la soberanía de Dios. Génesis 19:29, este versículo declara que fue Dios quien arrasó las ciudades, lo cual fue un acto sobrenatural del Señor. Eso no fue el producto de un volcán, ni de un gran terremoto, sino un acto de Dios sobre 5 ciudades, terriblemente pecadoras. Moisés, quien escribió el libro de Génesis, añade que la salvación de Lot se debió a la promesa hecha por Dios a Abraham. Dios se acordó de Lot por causa de Abraham. De modo que las oraciones de Abraham, aunque no fueron respondidas como él pidió, fueron escuchadas, en lo que se refiere a la salvación física de Lot, y también a lo que se refiere a la salvación espiritual de Lot. A pesar de que no se hallaron 10 justos en los alrededores de Sodoma y Gomorra, Dios salvó a todos los que debían ser salvos, de acuerdo con su misericordia y sus promesas a Abraham. El versículo dice que Dios se acordó de Abraham. Muchas veces no nos damos cuenta que el Señor siempre se acordará de contestar nuestras oraciones. Habrá tiempos cuando nosotros estaremos seguros que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero si tenemos un deseo sincero de dar frutos para el Señor, Él no lo pasará por alto. El Señor ha escogido a cada uno de nosotros, precisamente para ese propósito de dar frutos para Él. Ver Juan 15:16, en la Biblia, y Él se acordará de usted y de mí. Y nos hará fructíferos, a su debido tiempo. Si entendemos que Dios siempre se acuerda de nosotros, podremos atrevernos a ser como el rey David, quien le recordó a Dios que se acuerde de él, Salmos 106:4. De hecho, Dios nos ha dicho: hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. En Isaías 43:26. Esto indica que Dios es una persona, que le agrada que le recordemos los asuntos de Él, a favor de nosotros. Un padre terrenal que ame a su hijo de 4 años de edad, también le agradaría que ese hijo le recuerde las obligaciones del padre para el hijo. Nosotros debemos movernos de acuerdo a la palabra de Dios, en la Biblia. Si tenemos palabras de Dios, tendremos de qué agarrarnos en medio de las tormentas. El contexto principal de Génesis 19:29 es que Dios, por amor a Abraham, perdonó a Lot de todos sus errores, delante de Dios. Por eso el Señor sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Lot fue un creyente en el Dios único, pero vivió una vida de compromiso con el mundo. Tal vez por insistencia de su esposa, Lot permaneció en Sodoma, y a la vez, él tuvo un falso sentido de seguridad económica, y por esa falsedad, al final, en solo horas, Lot perdió todos los bienes materiales que poseía. Y tuvo que irse a vivir en una cueva con sus 2 hijas solteras. Ver Génesis 19:30. La Biblia no hace mención de algún amigo de Lot, y aparte de Abraham, ningún otro familiar le dio apoyo. Por eso, en Génesis 19:14, sus yernos le ignoraron. Debido al corazón de Lot, apegado al mundo, la falsa seguridad que sentía en Sodoma, lo mantuvo cautivo en esa ciudad, hasta el punto que, él, su esposa, y sus 2 hijas, no pudieron dejar a Sodoma por su propia fuerza. Ver Génesis 19:16, y esto fue más difícil para la esposa de Lot, quien era la que menos sentía el deseo de abandonar a Sodoma para siempre. Por eso, ella terminó convertida en una estatua de sal, ver Génesis 19:26. Puesto que esto sucedió a ella, en el poblado de Zoar, lo más probable fue que muchos moradores de Zoar también miraron hacia Sodoma, mientras ésta sufría la destrucción, y todos los que miraron hacia Sodoma
Mientras la ciudad era destruida, se convirtieron también en estatuas de sal, como la mujer de Lot. De todas maneras, Dios se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe, que destruyó a las ciudades en que había habitado. Nuestro Creador siempre actúa movido por su gran amor y su inmensa misericordia hacia nosotros. La relación de Lot con Dios era afectada por otros, ver Génesis 13:1. Por eso, cuando Abraham se trasladó a Egipto, Lot fue con él. No pensemos que Lot se mudó repentinamente a Sodoma. Él lo hizo gradualmente. Lot abandonó la influencia espiritual de los demás, por bienes materiales. Ver Génesis 13:5-13. Cuando Lot tuvo que elegir entre la influencia espiritual y bienes materiales, él escogió estos. Dios sabía que no había remedio con Lot y que él amaba su propia visión de las cosas, y se inclinaba a pertenecer a un sistema que a él le agradaba. En cambio, Abraham, en su misericordia, intercedió por Lot y Dios le escuchó. Por lo tanto, seamos como Abraham, e intercedamos ante Dios por los hermanos que son como Lot. Y mirémonos a nosotros mismos, por si el Señor nos envía un siervo, que de corazón le sirve, porque no nos estamos dando cuenta que, también somos, como Lot. En este caso, más nos vale no actuar como los yernos de Lot, para que no perdamos la preciosa salvación de nuestras almas, para que no nos convirtamos en leñas para el infierno. Hasta esta altura, hemos visto que Dios no se le apareció a Lot, ni se le reveló, como hizo con Abraham. Tal vez, esto fue así, porque Lot era pasivo, pues no buscaba activamente al Señor. Lot no siguió a Dios directamente, sino de manera indirecta, y a diferencia de Abraham, Lot no tuvo una relación directa con Dios. El Señor no hace acepción de personas, pero sí tiene en cuenta el comportamiento de cada quien y observa si somos activos o pasivos al buscarle. Si usted busca a Dios, Él se le aparecerá. Pero si no le busca, Dios no desperdiciará su tiempo. El hecho de que Dios no se le apareció a Lot, no fue cuestión de Dios, sino de Lot. Hasta aquí con Génesis 19:29. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 19:30. Este versículo dice: pero Lot subió de Zoar, y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Los detalles de Génesis 19:30. Lot había suplicado a los ángeles que le permitiesen habitar en Zoar, una ciudad pequeña. Según este versículo, sin embargo, en lugar de habitar en Zoar, Lot se mudó al monte, que los ángeles originalmente le dijeron que se fuera, ver Génesis 19:17. Y en el monte, Lot habitó en una cueva con sus 2 hijas. Génesis 19:30 dice: porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Tal vez Lot entendió que los habitantes de Zoar eran tan malvados como los de Sodoma, y por eso tuvo miedo de permanecer en ese pueblo, y que luego sucediera lo que sucedió en Sodoma, donde casi linchan y violan a Lot. La Biblia da a entender que Zoar estaba incluida entre las ciudades que iban a ser destruida. Pero, por causa de Lot, fue librada de la destrucción. Alguien dijo: Lot fue inconstante en la historia. No quiso ir a la montaña por temor, Génesis 19:19, pero esta vez, quiso abandonar a Zoar, para ir a la montaña. El razonamiento de Lot fue producto de estar mezclado con los sodomitas. Posiblemente, esa fue una de las cosas que Lot adquirió de los sodomitas. Pues cuando se tiene contacto con hábitos pecaminosos, dichos hábitos contagian al que está cerca. Es que el pecado es como una epidemia que contagia a personas sanas. Lot sufría debido a la inmoralidad de sus conciudadanos en Sodoma, pero no tomó la iniciativa de mudarse de allí. Habría sido una decisión sabia para él y para su familia. Sin embargo, Dios tuvo que mandar ángeles para sacar a Lot de Sodoma, y de esto se entiende que Abraham es un ejemplo de quien posee una fe sólida a Dios. En cambio, Lot demostró ser un ejemplo de las personas que poseen una fe floja hacia Dios. Esto nos indica que nosotros debemos clamar a Dios y pedirle que fortalezca la fe de cada uno de nosotros. Hemos entendido que Lot era una persona indecisa. Cuando los ángeles le dijeron que se refugiara en el monte, él discutió con ellos, rogándoles que le permitieran irse a Zoar. Él era un hombre que tenía miedo, y el miedo de Lot hizo que él no confiara
en las declaraciones que los ángeles le hacían. Pues Lot, a los ángeles, les dijo: yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal, y muera. En Génesis 19:19. Lot no entendía que los dos ángeles son mensajeros de Dios, y que los ángeles hablaban en lugar de Dios. Lot no razonaba con fe. Por fe, Lot debió pensar: si Dios ha enviado a estos dos hombres para salvarme la vida, ellos me la guardarán. Ya vimos que los ángeles le habían prometido que no iban a destruir a Zoar, pero parece que Lot no les creyó. Uno de los dos ángeles que estuvieron con Lot fue el arcángel Gabriel. El otro fue el arcángel Miguel. En Lucas 1:19-20 de la Biblia, se lee que el arcángel Gabriel disciplinó al sacerdote Zacarías, porque éste no creyó las palabras que anunció Gabriel a Zacarías. Por no creer las palabras del arcángel Gabriel, el sacerdote Zacarías estuvo 9 meses sin poder hablar. ¿Por qué el arcángel Gabriel no disciplinó a Lot por no aceptar irse al monte, tal como los dos arcángeles le ordenaron en Génesis 19:17? Los arcángeles y los ángeles obedecen órdenes de Dios. Con referencia a los hijos de Dios, los ángeles y los arcángeles necesitan que Dios les dé permiso, o los envíen a bendecir o disciplinar a una persona. Los ángeles y los arcángeles reciben órdenes de Dios. Ellos ejecutan lo que Dios les ordene hacer. Por eso, nosotros no debemos clamar o pedir ayudas a ángeles o a arcángeles. Debemos clamar o pedir solamente a Dios, en el nombre de Jesucristo. Cristo dice: todo lo que ustedes pidan al Padre, Dios, en mi nombre, yo lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo, Jesucristo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Juan 14:13-14, en la Biblia. Aquí claramente, Cristo ordena que debemos clamar o pedir a Dios solamente en el nombre de Jesucristo. No obstante, muchos hermanos de la fe acostumbran clamar a los arcángeles, y cuando ellos hacen eso, los demonios de Satanás se apoderan de esas oraciones, y engañosa y maliciosamente las contestan a sus maneras, y esto desagrada a Dios, porque al Padre Dios es a quien debemos clamar, en el nombre de Jesucristo. Dios dice: llámame, y yo te responderé. En Jeremías 33:3 de la Biblia. Nosotros entendemos que la fe en Dios nos hace fuertes. La persona que tiene fe en Dios, esa persona es decidida, confía en la palabra del Señor. Después de Lot refugiarse en la montaña y haber ocurrido la destrucción de Sodoma, Lot pudo razonar que, para él, era mejor irse con sus dos hijas, a donde su tío Abraham, en lugar de quedarse a vivir en una cueva. ¿Acaso pensó Lot que Abraham habría fallecido, al igual que sus yernos? Abraham estaba a unos 92 kilómetros de Zoar, o de la montaña donde se refugió Lot. Lot pudo razonar que, si los ángeles salvaron a él y a sus dos hijas, su tío Abraham con más motivo debería estar bien. Qué diferente habría sido la vida de Lot si hubiese vivido en la llanura, lejos de Sodoma y Gomorra, o si se hubiese casado con una mujer que tuviera fe en Dios, o si hubiese dejado la mejor tierra para Abraham, o si hubiese hecho caso al aviso previo de Dios, cuando Sodoma fue conquistada, y él fue tomado prisionero, juntamente con los sodomitas. Ver Génesis, capítulo 14. Al nosotros estudiar el capítulo 14 de Génesis, supimos que Abraham había rescatado a Lot, a su familia, y a los sodomitas tomados como prisioneros de guerra. Estos acontecimientos fueron suficientes para que Lot se diese cuenta de que, viviendo en Sodoma, él iba a compartir la suerte de los sodomitas. Sin embargo, después de Lot ser rescatado, él volvió a vivir en Sodoma. También era para que todos los habitantes de Sodoma y Gomorra sintieran agradecimientos de Abraham por librarles y restaurar sus bienes, y para que ellos respetasen a Lot como un agradecimiento a Abraham. A los sodomitas, Dios les había mostrado su poder por medio de Abraham, pero no tuvieron en cuenta el aviso, ni Lot ni los demás habitantes. Parece que los que vivían en Sodoma tenían el entendimiento adormecido. Bien lo dice Romanos 1:21-23, donde leemos: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal. Que Dios bendiga a usted ricamente.